Dicen que una madre lo da todo sin pedir nada, que sufre en silencio, que perdona lo imperdonable. Yo solía creerlo, hasta aquella noche, hasta la mentira mal contada, hasta el temblor en su voz al decirme que Lucía tenía que irse, porque su madre había muerto. No sé qué fue más doloroso, si el desprecio en sus ojos o la certeza de que ya no me veían como su madre, sino como un estorbo con escritura notarial. Me llamo Elena Morales, tengo 68 años. Y hasta hace poco pensaba que mi hogar, el Encinar, sería el lugar donde moriría tranquila, entre los árboles que plantó mi marido y los recuerdos que me sostuvo. Pero cuando el amor se convierte en cálculo y la sangre en notaría, solo queda una cosa por hacer: silencio, respirar hondo, observar y luego actuar. El olor del romero recién cortado flotaba en el aire. Siempre lo colocaba en la bandeja del horno, entre las patatas, porque a Tomás le gustaba ese aroma desde niño. A veces, cuando lo huelo, todavía puedo ver sus rizos oscuros y las manos manchadas de tierra tras jugar en el jardín. Pero esta vez, el olor no me trajo consuelo, solo tensión. La mesa estaba puesta con el mantel de lino azul, el que Lucía había dicho que le parecía muy rústico pero encantador. Puse 3 copas, aunque sabía que Lucía solo bebería agua con gas. Dejé los platos de loza blanca, servilletas dobladas con precisión. El Encinar no necesitaba lujos, solo detalles cuidados. Eso era algo que siempre me definió. A las 8:20 exactas, escuché el coche. Tomás era puntual hasta para las mentiras. Lucía entró primero, con su abrigo caro y sus labios fríos. Me dio 2 besos secos y se sentó sin decir gran cosa. Tomás me abrazó. Fue breve, más breve que antes. Sus ojos no me sostuvieron la mirada. «Huele delicioso, mamá», dijo él, pero sonaba como si lo repitiera de memoria, no como quien realmente lo piensa. Serví la cena con manos que conocían cada gesto de ese ritual. Era sábado. Siempre venían los sábados. Era el único momento en que sentía que mi casa respiraba con voces nuevas. Pero esa noche todo estaba hueco. Las palabras flotaban sin tocar nada. Lucía preguntó por las flores del jardín y luego volvió a mirar su teléfono. Tomás hablaba de su trabajo como si yo no conociera ya cada curva de su carrera. Yo asentía, sonreía, llenaba copas, ofrecía más pan. Me sentía como una criada invisible en mi propia casa. Y entonces la frase cayó como un vaso que se rompe en silencio. «Tenemos que irnos pronto. Ha fallecido la madre de Lucía esta mañana». Me giré hacia ella. Ni una lágrima, ni un rastro de duelo, solo la misma expresión impasible de siempre. Mis dedos se congelaron sobre la jarra de agua. Tomás evitó mi mirada otra vez, tragó saliva, forzó una sonrisa triste. «Ha sido muy repentino», añadió, «pero Lucía está siendo muy fuerte». Fuerte, esa palabra. Una madre que acaba de morir y ella, fuerte. Algo no encajaba. Todo sonaba demasiado ensayado. El silencio posterior fue largo, espeso. Nadie llenó los platos por segunda vez. Nadie pidió postre. Cuando se levantaron, no besaron el aire como de costumbre. Solo una despedida rápida. Puertas que se cierran, motores que arrancan. Me quedé de pie en la cocina. Las velas aún encendidas. La casa oliendo a romero y a algo más. Algo rancio. Algo que no era tristeza, ni enojo. Era sospecha. Y la sospecha, cuando nace en una madre, no muere fácilmente. Cerré la puerta con cuidado después de que el coche de Tomás se perdiera en la curva del olivo. A esa hora, el campo guarda un silencio denso, como si incluso los árboles contuvieran el aliento. Me quedé apoyada un instante contra la madera. Escuché el tic-tac del reloj del pasillo. El mismo sonido de siempre, pero aquella noche, cada segundo me parecía una gota cayendo en el vacío. Fui a la cocina y recogí los platos aún tibios, el pan apenas tocado, las servilletas intactas. Todo hablaba, sin decir una palabra. Encendí una vela en la repisa, no por la madre de Lucía, por mí, porque algo en mi pecho empezaba como un ave que golpea contra los barrotes de su jaula. Recordé su rostro cuando Tomás pronunció la palabra muerta. Ni un pestañeo, ni un suspiro. Solo un asentimiento breve, una mirada al móvil, como si fuera una reunión cancelada, no una vida apagada. Yo he visto la cara del duelo. La viví el día que me entregaron el casco de mi marido en aquella bolsa marrón sin nombre. Sé lo que hace el dolor verdadero. Te curva la espalda, te apaga los ojos, te rompe la voz. Lucía no tenía nada de eso. Y Tomás
Mi hijo, mi niño, siempre fue malo para mentir. De pequeño, cada vez que se comía una galleta a escondidas, le quedaban migas en la comisura. Esta vez no eran migas, pero sí vacíos. Frases que no encajaban. Manos inquietas. Ojos que buscaban cualquier rincón menos el mío. Subí al despacho. Saqué la carpeta donde guardo copias de todo. Las escrituras, las cuentas, el testamento. No es que no confiara en él, no todavía. Era otra cosa, una especie de hormigueo, como cuando el cuerpo presiente una tormenta antes de que el cielo se ponga gris. Me senté en la mecedora junto a la ventana. Afuera, la noche era espesa. El encinar dormía, pero en mí algo estaba despierto. Una certeza sin forma, una intuición que no necesitaba pruebas, porque una madre no necesita evidencias para saber que algo se está rompiendo. Apagué la vela, cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo. No al abandono, no a la soledad. Miedo al haber amado demasiado, a haber criado sin límites, a no haber visto venir la herida porque estaba demasiado ocupada ofreciendo el pecho. Dicen que el amor de madre es incondicional, pero nadie habla del precio cuando ese amor se vuelve arma, cuando se usa para abrir cerraduras, para forzar firmas. Esa noche no dormí. Ni una hora, ni un minuto. Solo pensé. Y empecé a mirar el mundo con otros ojos. El reloj marcaba las 3:20 cuando volví a mirar el techo. El mismo techo de siempre. El mismo dormitorio donde dormí al lado de Ernesto durante más de 30 años. Y sin embargo, esta noche no era como las otras. Algo se había desplazado, como si una grieta invisible se hubiese abierto bajo la alfombra. Me senté en la cama y busqué las zapatillas con los pies. El suelo estaba frío. Caminé a tientas hasta el salón sin encender la luz. No quería ver la casa, solo sentirla. La casa respira diferente cuando no puedes confiar en los tuyos. Encendí la lámpara baja del aparador. El resplandor cayó sobre el retrato de boda. Esa foto en sepia donde yo apenas tenía 23 años y Ernesto me apretaba la mano como si pudiera protegerme de todo. Me arrodillé delante del mueble, tomé el portarretratos y lo acerqué a mi pecho. ¿Qué hemos hecho mal, Ernesto? Susurré. ¿En qué momento se volvió todo cálculo, herencia, papeles? No esperaba respuesta. Ernesto no hablaba desde hace 13 años, desde aquella mañana de enero en que no se despertó. Pero esa noche, en medio del silencio, juraría que su mirada me hablaba. Me decía que sí, que lo habíamos hecho lo mejor que supimos, que hay dolores que ninguna educación puede prevenir, que hay corazones que se tuercen aunque se les riegue cada día. Me levanté despacio y fui a la cocina. Abrí la nevera. Allí seguía el flan que había preparado para el postre. Lo tomé entre las manos. Lo había hecho con cariño, con huevos de gallina feliz, con leche entera y ralladura de limón, como le gustaba a Tomás. Lo miré un instante y luego lo dejé en la encimera, intacto. Porque todo lo que pensaba ofrecerle esa noche había sido una ofrenda inútil. Subí de nuevo. Abrí el cajón del escritorio y saqué la carpeta de los documentos. Escrituras, extractos bancarios, poderes notariales, todo perfectamente ordenado. Confiar era algo que se me daba bien. Quizás demasiado bien. Toqué la hoja donde figuraba la firma. Mi firma. Esa letra, ya temblorosa pero aún mía. La había estampado hace meses cuando Tomás me pidió agilizar unos trámites. Recuerdo que dijo que era para facilitar cosas, si alguna vez me pasaba algo. Lo dijo con ternura, como quien protege. Pero ahora, esa misma frase me sonaba a trampa, a celda vestida de terciopelo. Me asomé a la ventana. Afuera, la oscuridad del campo parecía tragarse todo, incluso mis pensamientos. En ese silencio profundo, entendí que la duda no era una sensación pasajera. Era una alarma. Y cuando una madre empieza a dudar, ya no hay marcha atrás. Porque el amor es entrega, sí, pero no ceguera. Porque la sangre no otorga inmunidad cuando se convierte en cuchillo. Apoyé la frente en el cristal. La noche era espesa. Los grillos cantaban lejos. La soledad de el encinar pesaba más que nunca. Pero en el fondo, algo dentro de mí empezó a encenderse. Una chispa. Una palabra que no dije en voz alta, pero que me llenó la boca entera. ¡Basta! Las ruedas del coche crujieron sobre la gravilla con un sonido más seco que de costumbre. El motor tardó unos segundos en arrancar, como si también él dudara. Pero no hubo marcha atrás. Cerré el abrigo de lana, coloqué las manos en el volante y respiré hondo.
El encinar quedó atrás, envuelto en una oscuridad que parecía tragarlo todo. Eran cerca de las 11:30, una hora extraña para salir, ni tarde del todo, ni temprano, una hora donde los secretos caminan con más libertad. Tomás había dicho que irían al tanatorio de San Jerónimo, pero la dirección que vi apuntada de refilón en el calendario de su móvil no era esa. Era otra calle, en otro barrio, en otra zona, completamente ajena a todo lo que él había mencionado. Giré hacia la carretera principal. Las luces naranjas de las farolas daban a todo un aire de teatro, como si la ciudad se disfrazara mientras duerme. Apenas había coches, solo algún taxi perdido y el eco de mis propios pensamientos golpeando contra el parabrisas. Encendí la radio. Mozart. Lo apagué. No quería belleza, quería silencio. Pasé junto al puente viejo y recordé cuando Tomás, con 7 años, me pedía que tocara el claxon al cruzarlo, solo para escuchar el eco. Ahora el eco era otro. Una voz dentro de mí que no paraba de repetir. ¿Y si estás equivocada? ¿Y si realmente Lucía perdió a su madre? Pero algo más fuerte respondía. No es el duelo lo que has visto. Es distancia, es cálculo, es guión. Tomé la salida hacia el barrio de Monteverde. Las casas se veían más nuevas, más frías. Fachadas lisas, jardines milimétricos. La dirección estaba cerca. Bajé la velocidad. Cada luz encendida era un universo al que no pertenecía. Miré los números de las puertas, una a una, hasta que lo vi. El número 26. Un coche negro aparcado. El de Tomás. La música salía desde dentro. No de luto, no de recogimiento. Risas, copas. Luces que titilaban tras las cortinas, globos en la verja, rosados, dorados. Detuve el coche unos metros más adelante. El corazón me golpeaba las costillas. No de miedo, de certeza. Apagué el motor. Me quedé unos segundos en la oscuridad. No supe cuánto tiempo exactamente. Solo escuchaba el leve zumbido de la música y el eco de mis propias respiraciones aceleradas. Finalmente, bajé del coche. Cerré la puerta con cuidado. El frío de la noche se coló bajo el abrigo. Caminé despacio, como si cada paso fuera parte de un ritual silencioso. Crucé la acera y me situé en el lateral de la casa, donde una ventana dejaba ver parte del salón. Me escondí tras una enredadera seca. La cortina estaba entreabierta, y entonces los vi. Tomás, Lucía, riendo. No había lágrimas, no había velorio, había fiesta. Y esa fue la primera puñalada, no por lo que vi, sino por lo que ya no podía seguir negando. Me apreté contra la pared. El frío de los ladrillos se fundía con el de mi espalda. No tenía miedo, tenía hambre de verdad, y aunque aún no lo sabía, lo peor estaba por escucharse. La música se volvió más baja. Alguien cambió la lista de reproducción, y ahora sonaba algo lento, casi elegante. Adentro, las luces cálidas daban un aire festivo a la estancia. Todo estaba decorado con cintas, flores secas, velas aromáticas. Nada sugería luto. Todo gritaba celebración. Tomás se apoyó en la barra americana con una copa en la mano. Lucía estaba sentada sobre la encimera, moviendo las piernas con ligereza, como una niña satisfecha con su travesura. ¿Lo ves?, dijo ella, riendo. Te dije que no se daría cuenta. Tu madre no sospecha nada. Tomás sonrió. Esa sonrisa torcida que yo no le conocía, o que quizás siempre estuvo ahí y nunca quise ver. Fue más fácil de lo que pensé, respondió él. Solo hizo falta una firma y listo. Ni preguntó. Solo confió, como siempre. Lucía levantó su copa, burlona. Por la vaca obediente, brindó y ambos rieron. Vaca obediente. La frase me golpeó como si alguien me hubiera escupido en la cara. No por lo vulgar, sino por lo precisa. Tomás dio un sorbo y siguió, más relajado ahora, como si por fin pudiera respirar. Estuve meses preparando esto, que firmara los poderes, que creyera que era para protegerla. Incluso le escribí los correos para que pensara que todo era legal. ¿Te acuerdas cuando le llevé ese sobre con los papeles? Ni los leyó, me dijo. Si tú lo ves bien, hijo, yo también. Lucía se inclinó hacia él divertida. Dios mío, qué fácil es con ella. Es como poner a hervir una rana. Poco a poco, sin que se dé cuenta. Y cuando ya está cocida, ya no tiene salida. Exacto, dijo Tomás. Un poquito de afecto, una visita los sábados, una sonrisa falsa y listo. La casa, la cuenta, el testamento, todo. Me llevé la mano a la boca, no para contener un grito, para contener las náuseas. Lucía se deslizó del mármol y le pasó un brazo por los hombros.
Dentro de 2 semanas, lo registramos todo a nombre de la empresa. Y después, si quiere quedarse allí, pues que pague alquiler, como una inquilina más. No va a hacer escándalo, dijo él. Mamá no sabe ni usar el móvil sin preguntarme. Está acostumbrada a que le digan qué hacer. Siempre fue así. Lucía se encogió de hombros. Pues entonces, que se acostumbre a pedir permiso para vivir en su propia casa. Silencio, una risa lejana, un brindis más. Y en ese instante comprendí que no había más lugar para la duda. Que todo lo que me había negado a imaginar era real. Que no se trataba de un malentendido, ni de un exceso de confianza. Era una traición estructurada, pensada, ejecutada con paciencia y frialdad. Retrocedí sin hacer ruido. La pared detrás de mí me sostuvo cuando mis piernas temblaron. El aire ya no era aire, era vidrio molido en los pulmones. Mi hijo, mi propia sangre, mi Tomás. No lloré, aún no. Lo que sentía no era tristeza, ni siquiera rabia. Era una forma nueva de vacío, una habitación sin paredes, un espejo sin reflejo. Y en ese vacío algo despertó. No una madre, una mujer. Una que, por primera vez en mucho tiempo, había dejado de pedir permiso. Caminé hasta el coche sin sentir los pies. El suelo ya no era suelo, era agua espesa. Cada paso parecía un esfuerzo titánico, no por el cuerpo, por el alma. Me senté al volante, cerré la puerta. El silencio dentro del vehículo fue absoluto, tan denso que se podía morder. Tan brutal que parecía un grito detenido en el aire. No encendí el motor, no encendí la luz. Me quedé allí, quieta, con las manos sobre el regazo y los ojos fijos en la nada. La ventanilla empañada reflejaba una figura que reconocía y no reconocía al mismo tiempo. Me miré. Y por primera vez no supe quién era esa mujer. La que había cocinado con amor cada sábado. La que cuidaba los rosales para que Lucía los encontrara instagramiables. La que guardaba fotos de Tomás en cada rincón de la casa. ¿Dónde había quedado ella? Me llevé la mano al pecho, no para protegerme, para verificar que aún estaba por allí, que aún latía, porque en ese momento sentí que algo se me había muerto dentro, algo antiguo, algo tierno, algo que ya no iba a volver. No lloré, ni una lágrima, y eso fue lo más aterrador, porque cuando ya no puedes llorar, es que el dolor ha acabado tan hondo que ni siquiera encuentra salida. El motor de un coche pasó junto al mío. Ni lo noté. Seguía allí, inmóvil, como una piedra vieja en el camino, como una estatua sin nombre. Pensé en Ernesto, en su mirada el día que nació Tomás, en cómo temblaban sus manos cuando lo sostuvo por primera vez, en cómo me dijo, bajito, prometo protegerlos a los dos. Y ahora yo estaba sola, protegiéndome a mí misma, de aquello que habíamos creado con amor. De lo que habíamos amado más que a nada. Apreté el volante con fuerza, no por rabia, por vértigo, porque cuando el amor se cae, todo el suelo se viene abajo. Miré por última vez hacia la casa. Las luces seguían encendidas, las risas también. Una fiesta, sobre los restos de mi ingenuidad. Entonces lo supe. No iba a gritar, no iba a pedir explicaciones, no iba a confrontarlos. Ellos ya habían hablado todo lo que necesitaban decir. Ahora era mi turno de guardar silencio, pero un silencio distinto, no el del miedo, el de quien está tomando impulso. Apoyé la frente sobre el volante, cerré los ojos, respiré hondo, y en la oscuridad una sola frase se dibujó en mi mente, serena, nítida, inquebrantable. Hasta aquí. El sol aún no salía cuando doblé la última curva que llevaba de vuelta al encinar. La noche empezaba a ceder espacio a un azul apagado, como si el cielo también dudara entre la oscuridad y la claridad. Aparqué el coche en el mismo lugar de siempre. Apagué el motor. Silencio. Pero esta vez era un silencio distinto. No tenía peso. Tenía propósito. Me miré en el retrovisor. El rostro era el mismo, pero ya no igual. Las arrugas seguían ahí, pero más firmes, los ojos más abiertos. Algo había cambiado en lo profundo. Ya no era la madre que esperaba, era la mujer que decide. Entré a la casa sin encender las luces. Conocía cada rincón, cada crujido de la madera. Subí las escaleras con pasos lentos pero seguros. Dejé el abrigo sobre la butaca. Me dirigí al despacho. Allí estaba todo, como siempre, las carpetas, la caja de lata donde guardaba los documentos importantes, los archivadores con etiquetas manuscritas. Me senté frente al escritorio. Encendí la lámpara de mesa. La luz amarilla iluminó los papeles que había revisado una y otra vez durante años,
sin imaginar que serían el mapa de mi resistencia. Abrí la carpeta de escrituras, revisé los poderes notariales, leí línea por línea, como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. Busqué los sellos, las fechas, la firma, mi firma, sí, era la mía, pero no la de ahora. Era la de una mujer confiada, la de una madre que aún creía que el amor era suficiente. Tomé una hoja en blanco, empecé a anotar. Cuenta bancaria conjunta, testamento, usufructo de la casa, poderes legales. Mi voz era baja, como si hablara con alguien invisible que me acompañara en esa madrugada. Tal vez era Ernesto, tal vez era la parte de mí que aún necesitaba consuelo, o tal vez solo era la Elena nueva, hablando en voz alta para no olvidar que estaba viva. Me puse de pie, fui a la cocina, puse a calentar agua, preparé una infusión de manzanilla, como hacía en las noches difíciles, pero esta vez no para dormir, para estar más despierta que nunca. Con la taza en la mano, regresé al despacho. Marqué un número en el teléfono fijo. La pantalla mostraba el nombre, Rosa Gutiérrez, mi amiga desde la infancia, la única que había visto mis dolores sin juicio. ¿Rosa? Dije cuando respondió. Perdona la hora, pero necesito que vengas. Hoy. Es importante. No estoy bien, pero estoy clara. Su voz fue firme, sin preguntas. Llego en media hora. Colgué. Luego marqué otro número. Esta vez, el banco. Un contacto antiguo. Griselda, la subdirectora, me conocía desde que abrimos la cuenta familiar con Ernesto. Griselda, soy Elena Morales. Necesito pedir una cita urgente para hoy, lo antes posible. Hay movimientos que quiero revisar. No es por seguridad, es por dignidad. Después, busqué el número de la notaría. Dejé un mensaje en el buzón de voz. Preciso, corto, sin titubeos. Me detuve frente a la ventana. Afuera, el sol asomaba tímido entre las ramas del encinar. Esa luz suave que anuncia que todo puede volver a empezar. Que incluso después del derrumbe, queda terreno fértil. Volví a sentarme. Escribí una lista. Tareas, pasos, nombres, acciones. Era la primera vez que redactaba algo que no era para nadie más que para mí. Y mientras el vapor de la manzanilla me envolvía la cara, supe que había cruzado un umbral invisible. Ya no era la madre que esperaba amor. Era la mujer que por fin se elegía a sí misma. Rosa llegó sin maquillaje, con el pelo recogido y una bufanda mal anudada. Traía un termo bajo el brazo y una mirada que lo decía todo sin decir nada. Entró sin pedir permiso. Como siempre, como cuando teníamos 15 años, y se colaba por la ventana de mi cuarto después de discutir con su madre. ¿Estás bien?, preguntó sin rodeos. Negué con la cabeza. No hacía falta fingir con ella. Nunca había hecho falta. Nos sentamos en la cocina. Puso 2 tazas sobre la mesa y sirvió café del termo. El aroma llenó el aire como un abrazo tibio. No preguntó nada más. Solo esperó. Me tomé mi tiempo. Las palabras salieron poco a poco, como un hilo que se desenreda con cuidado. Le conté sobre la cena, sobre la mentira, sobre la casa del barrio Monteverde, sobre la ventana, las risas, las frases. Cuando terminé, Rosa bajó la mirada, movió la cucharita dentro de la taza sin necesidad. Luego alzó los ojos y dijo, con voz grave, hijos así no se merecen ni tu rabia. Asentí. Un nudo me apretaba la garganta, pero ya no eran lágrimas, era otra cosa, era firmeza. Nos levantamos sin decir una palabra. Subimos juntas al despacho. Rosa se quitó el abrigo y se remangó, como si fueran a entrar a una batalla. Yo abrí los archivadores, las carpetas, las cajas donde guardaba todos los papeles de mi vida, escrituras, poderes, extractos bancarios, copias de testamento. Ella colocó todo sobre la mesa por categorías. Tenía una eficacia serena que siempre había admirado. Vamos a ver qué tenemos, Elena, y más importante aún, ¿qué te han quitado? Fuimos documento por documento. Rosa anotaba en una libreta vieja de espiral. Subrayaba, comparaba fechas, cotejaba firmas. Yo leía en silencio. Cada palabra me parecía escrita en otro idioma, uno que había firmado sin comprender, confiando ciegamente. Aquí está, dijo Rosa, señalando una cláusula. Poder total, sin restricciones. Firmado hace 6 meses. Se me heló la espalda. 6 meses. ¿Ese fue el día que me llevó a comer paella por la costa? Rosa no respondió. Solo siguió leyendo. Luego encontró otro documento. Una modificación reciente del testamento. Mi letra.
mi firma, pero no mi voluntad. Esto anula la versión anterior, explicó. Tomás y Lucía son herederos universales. Camila ni aparece. Me llevé la mano a la boca. Camila, mi nieta, la única que aún me miraba con ojos limpios. ¿Puedo anular esto? Rosa asintió con firmeza. Claro que sí. Aún estás en plena capacidad legal. Solo necesitas un buen abogado y moverte rápido. Seguimos revisando. Yo encontraba facturas, recibos, movimientos bancarios. Rosa los clasificaba. Íbamos tejiendo una red de papeles que, en lugar de atraparme, empezaban a liberarme. Y si no me creen, si dicen que estoy confundida, pregunté de pronto. Rosa me miró de frente, no con lástima, con respeto. Entonces les demuestras que estás más lúcida que nunca. Cerré la carpeta. Me quedé mirando nuestras manos sobre la mesa. Las suyas con manchas de sol. Las mías con venas marcadas. Dos mujeres que habían vivido lo suficiente como para no pedir permiso. Gracias, susurré. Ella sonrió con una ternura antigua. No me des las gracias. Dame una copia de todo esto y una promesa. ¿Cuál? Que no vas a rendirte. Y en ese momento, entre papeles, café frío y la primera luz del día colándose por la ventana, supe que no estaba sola. Ya no. Elena terminó de organizar los documentos junto a Rosa poco después del desayuno. No habían dicho mucho desde que guardaron las carpetas. Ya no hacía falta. Todo estaba claro. No quedaban excusas, ni tiempo para dudas. Se levantó, se recogió el cabello con una pinza y bajó las escaleras con paso firme. En la cocina colocó el teléfono fijo sobre la mesa. Respiró hondo. Tomó el primer sorbo de café del día. Luego marcó. Oficina de Atención al Cliente, Banco Castilla. ¿En qué podemos ayudarla? Con Griselda, por favor, respondió Elena sin titubear. Dígale que llama Elena Morales. Dígale que es urgente. Una pausa. Un momento, la paso. Segundos después, la voz cálida de Griselda llenó el auricular. Elena, qué gusto escucharla. ¿Todo bien? No, Griselda, no está todo bien. Necesito congelar las cuentas conjuntas a nombre de Tomás Morales y Elena Morales. También deseo revocar los poderes que autoricé en el último semestre. Quiero hacerlo hoy, en persona. Del otro lado, Griselda tardó un segundo en responder. Sabía leer entre líneas. Entiendo. Venga a las 11, la estaré esperando. Elena colgó sin despedirse. Se quedó mirando el teléfono como si acabara de lanzar una piedra al agua y esperara el primer círculo en la superficie. No temblaba, no dudaba. Fue al despacho y tomó otra carpeta. Esta tenía el membrete de la notaría García Ortiz. Marcó el número. Buenos días. Quiero solicitar una cita urgente con el señor García Ortiz. Soy Elena Morales. Es sobre mi testamento. Deseo modificarlo con efecto inmediato. La recepcionista tomó nota con rapidez. Esta misma tarde le viene bien, a las 4. Perfecto. Colgó. Cerró los ojos. Sintió por dentro algo que hacía mucho no sentía. Autoridad. No sobre los demás, sobre sí misma. Subió a la habitación, abrió el armario y escogió un vestido sobrio, azul oscuro, de lino. Se maquilló ligeramente, solo lo justo para sentirse despierta. Frente al espejo, se miró un instante y luego, sin pensarlo, dijo en voz baja: Hoy vuelvo a ser yo. Rosa, que la esperaba abajo con las llaves del coche en la mano, sonrió al verla bajar. Pareces una ministra. Hoy seré juez. De Rosa, de lo mío. Y no pienso concederme indultos. En la sucursal bancaria, Griselda la recibió con un gesto grave. Cerró la puerta de su oficina. Elena le entregó la carpeta con los documentos. Explicó todo, sin adornos, sin llanto, con hechos, con fechas, con la verdad. Griselda escuchó en silencio. Luego asintió. Lo lamento mucho, Elena, pero ha hecho bien en venir. Firmaron papeles, se cancelaron poderes, se bloquearon movimientos, se emitieron nuevas tarjetas, esta vez solo a nombre de Elena Morales. Al salir, el viento de mediodía le golpeó el rostro con una suavidad que le pareció nueva. ¿Y ahora?, preguntó Rosa. Ahora, a escribir de nuevo lo que me quitaron con mentiras, respondió Elena. En la notaría, la sala olía a madera pulida y a papel antiguo. El señor García Ortiz, con sus gafas gruesas y su voz pausada, la recibió con cortesía. Ella sacó el testamento actual y lo dejó sobre la mesa. Quiero anular esto y redactar uno nuevo. Quiero dejar la casa a mi nieta Camila, el resto a la Fundación Girasol.
y ningún poder para Tomás, ninguno, ni simbólico. El notario la miró con respeto. ¿Estás segura? Elena lo miró de frente, sin pestañear. Estoy más segura que nunca. Al firmar el nuevo documento, sintió que no solo cerraba una puerta, abría otra. No hacia un futuro perfecto, pero sí hacia uno que le pertenecía. Al salir a la calle, la luz de la tarde le dio en la cara. Elena sonrió. No era una sonrisa amplia, era pequeña, contenida, pero real. Rosa le tocó el brazo. Hoy has hecho más que defenderte. Has recuperado tu nombre. Elena miró el cielo, azul limpio, ni una nube. Y todavía no he terminado. Elena se despertó antes de que sonara el despertador. La luz tenue de la madrugada apenas tocaba las cortinas. Durante unos segundos se quedó tendida en la cama, escuchando el silencio de la casa. Un silencio que ya no le dolía. Era distinto, como si por fin la casa también se hubiese rendido. Se levantó con calma. No había prisa. Todo estaba decidido. Todo, por fin, tenía sentido. En la cocina, puso a calentar agua. Preparó su infusión de manzanilla con la misma delicadeza de cada mañana. Observó cómo el vapor ascendía desde la taza como un presagio suave. Luego, mientras bebía los primeros sorbos, escribió una carta breve. 4 líneas. Tomás, no necesito que me expliques nada. Tampoco me verás reclamar. Me basta con saber lo que valgo. Me voy con lo único que nunca podrás tocar. Mi dignidad. Dobló la hoja. La colocó sobre la mesa del comedor. Encima, una llave. La de la puerta principal. La original. La misma que Ernesto había colocado en su mano el día que terminaron de construir el encinar. Subió al cuarto. Abrió el armario y sacó la maleta de cuero marrón que usaba solo en ocasiones especiales. La colocó sobre la cama y comenzó a guardar sus cosas. Con orden, con cariño, como quien se despide de una etapa con agradecimiento, no con rencor. Una blusa blanca. 2 vestidos sencillos, un par de libros, un álbum de fotos, el frasco de perfume que usaba los domingos, la medalla de la Virgen del Pilar que había sido de su madre. Nada más. Dejó los cuadros, las mantas, los jarrones, las cosas que hablaban más de otros que de ella. No llevaba peso, solo lo justo, solo lo suyo. Rosa llegó a las 8 en punto, tocó una vez y entró sin esperar. Se detuvo en la puerta del pasillo al ver la maleta cerrada junto al sofá. ¿Lista? Elena asintió. No hubo lágrimas, no hicieron falta. ¿A dónde vas? A buscar un sitio donde el mar no me juzgue. Rosa sonrió. ¿Necesitas que te lleve? No, esta parte la quiero hacer sola. Caminaron juntas hasta el porche. El cielo era claro, sin una nube. El jardín olía a lavanda y tierra húmeda. Los pájaros comenzaban su canto como si supieran que algo nuevo estaba por empezar. Rosa le tomó la mano. ¿Me llamarás? Cuando esté lista, dijo Elena, y luego, con una chispa leve en la voz. Y si no lo hago, ven a buscarme. Me encontrarás donde el pan huela a verdad. Rosa la abrazó, largo, fuerte, sin palabras. Elena bajó los escalones y abrió el maletero del coche. Colocó la maleta con cuidado, cerró y se sentó al volante. Encendió el motor. No miró atrás, no por orgullo, por decisión. Mientras se alejaba, los campos pasaban a los lados como un paisaje que ya no le pertenecía. No sentía pérdida, sentía alivio. Puso música, una copla antigua, su favorita. La voz de la cantante llenó el coche como una bendición. La vida me hirió, pero no me tumbó. Y en ese estribillo, con las manos firmes sobre el volante y la carretera abriéndose delante, supo que era verdad. Aquel día no huía. Aquel día comenzaba a vivir. El banco estaba casi vacío cuando Elena llegó. Era martes, media mañana. Afuera, el tráfico de la ciudad zumbaba con su rutina indiferente. Adentro, el aire olía a desinfectante y papel nuevo. La recepcionista la reconoció enseguida. Doña Elena, Griselda la está esperando en su despacho. Subió las escaleras con paso firme. Llevaba el bolso bien sujeto, los documentos ordenados en una carpeta de cuero. Vestía sobrio, sin joyas, sin adornos. No quería impresionar, solo quería ser tomada en serio. Griselda la recibió de pie, con una sonrisa discreta y un gesto que no era de lástima, sino de complicidad callada. Pase, por favor, siéntese. Elena lo hizo. Depositó la carpeta sobre la mesa sin apuro.
Miró a Griselda a los ojos, como si con ese gesto sellara un pacto silencioso. Gracias por atenderme tan rápido. Para usted, siempre, respondió Griselda. ¿Trajo todo? Todo lo que hace falta para poner mi vida en pausa y volver a escribirla, dijo Elena, abriendo la carpeta. Sacó los documentos uno a uno, colocándolos en fila. Griselda los revisó con atención. Anotaba detalles en una libreta pequeña. El sonido de su pluma era lo único que rompía el silencio de ese despacho enmoquetado. Primero, dijo Elena, quiero bloquear todas las cuentas conjuntas. No me importa si eso le causa molestias a mi hijo. Ya bastante me ha causado él a mí. Lo entiendo. Tendré que pedirle una firma adicional para justificar el movimiento sin previa notificación. Pero se puede hacer. Elena firmó, sin temblor, sin dudar. Segundo, continuó, revocar todos los poderes notariales, los antiguos y los recientes. Nadie más que yo decidirá sobre mis bienes. Griselda asintió. ¿Quiere nombrar a alguien nuevo como autorizado? Elena dudó un segundo. Luego negó con la cabeza. No, ya no. Por ahora, me basta conmigo. Griselda hizo unas llamadas internas. Dio instrucciones precisas. Elena la observaba, como quien ve a una cirujana trabajar con delicadeza en una herida abierta. Sus cuentas están temporalmente congeladas hasta que se actualicen los accesos, explicó. Le emitiré nuevas tarjetas, solo a su nombre. También cambiaremos las claves electrónicas. A partir de hoy, todo pasará por usted. Elena inspiró hondo. Por dentro, algo se aflojaba, como si al fin le quitaran una piedra del pecho. Hay una cosa más, dijo, bajando un poco la voz. Quiero abrir una cuenta nueva, independiente. No quiero que nadie la asocie conmigo. A nombre de Camila, mi nieta. Pero que yo la administre por ahora. Quiero dejarle algo limpio. Griselda la miró largo. No preguntó nada, solo dijo, «¿Qué nieta tan afortunada?» Ambas sonrieron, apenas. Un gesto leve, sin euforia. Como dos mujeres que entienden el valor de lo concreto. Mientras imprimían los formularios, Elena observó el despacho, las estanterías, las fotos familiares, los diplomas enmarcados. Se preguntó cuántas historias como la suya habrían pasado por esas paredes. ¿Cuántas mujeres habrían entrado con el alma hecha trizas y salido con un trozo de dignidad en el bolsillo? Cuando mi esposo falleció, dijo de pronto, vine aquí con el corazón roto. Usted me ayudó a reordenar todo sin decir una palabra de más. Hoy vengo igual, pero distinta. Más rota tal vez, pero también más clara. Griselda levantó la vista. Sus ojos brillaban un poco. No está rota, Elena. Está rearmada. A veces hay que perder para volver a construir. Elena guardó los papeles nuevos en su bolso. Se puso de pie. Antes de salir, se volvió hacia Griselda y dijo con voz serena. No sé si alguna vez me perdonaré por haber confiado tanto, pero sí sé que, desde hoy, no voy a regalar ni un solo minuto más a quien no lo merece. Griselda asintió en silencio. Eso también es una forma de obediencia. Elena salió del banco con paso lento, pero firme. El sol le dio en la cara como una caricia sin palabras. Abrió el bolso, buscó sus gafas oscuras y se las puso. No para ocultarse, para ver con claridad sin que el mundo la vea temblar. En la calle la vida seguía. Coches, dos transeúntes, vendedores de flores, voces mezcladas. Y en medio de todo eso, una mujer de casi 70 años caminaba con una nueva cuenta, una nueva firma y sobre todo, una nueva certeza. La libertad no siempre llega con gritos. A veces llega con una firma y un hasta aquí pronunciado en voz baja, pero imborrable. La oficina del abogado Julio Baeza estaba en el segundo piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad, de techos altos, lámparas de cristal y paredes con molduras que hablaban de un tiempo en que el derecho aún olía a cuero, a tinta y a palabra empeñada. Elena llegó puntual, con el dossier apretado contra el pecho. La recibió una secretaria joven, educada, que la hizo pasar enseguida. Julio, un hombre de unos 50 años, con barba bien cuidada y traje gris claro, se puso de pie al verla. «Doña Elena, qué honor tenerla aquí. Pase, siéntese. ¿Qué la trae por mi despacho?» Ella se sentó sin apuro, abrió el bolso, sacó el testamento antiguo y lo dejó sobre el escritorio como quien entrega una pieza fallida de su propia historia. «Necesito hacer uno nuevo, uno que hable por mí.
no por la confianza mal puesta. Julio asintió con gravedad. No hizo preguntas inútiles. Leyó el documento en silencio, marcando con un lápiz ciertas cláusulas. ¿Qué desea cambiar exactamente? Elena entrelazó las manos. Tomó aire antes de responder. Quiero que se anule por completo. Este testamento fue manipulado. Lo firmé bajo engaños. Mi hijo Tomás y su esposa Lucía ya no figurarán en nada. Quiero que todo pase a manos de mi nieta, Sofía Morales. Tiene 15 años, pero es la única que me mira sin cálculo. Julio levantó una ceja, pero no objetó. ¿Y el resto de los bienes? Elena se inclinó un poco hacia adelante, como si esa parte le costara más decirla. Mi casa, el Encinar. Quiero donarla cuando yo muera a una organización que trabaja con mujeres mayores. Mujeres que han sido maltratadas, traicionadas, desplazadas. Se llama Mujeres Renacidas. Ya he hablado con la directora. Quieren convertir la finca en una casa de acogida, un espacio de reconstrucción. Julio anotó todo con letra clara, sin interrumpirla. ¿Desea establecer alguna condición? Solo una, respondió Elena. Que ninguna mujer que cruce ese umbral se sienta menos por haber confiado. Que allí no se les pida perdón por haber amado mal. Durante unos segundos solo se me escuchó el rasgueo de la pluma sobre el papel. Luego, Julio alzó la vista y dijo: «Es un gesto valiente». «No es valentía», corrigió ella. «Es necesidad. Nadie se salva sola, pero alguien tiene que encender la luz para las que vienen detrás». Julio comenzó a redactar el Nuevo Testamento. Iba leyendo en voz alta cada párrafo, como un sacerdote que recita los últimos ritos de una vida anterior. Yo, Elena Morales Ortega, en pleno uso de mis facultades, declaro esta mi última voluntad. Elena asentía, corregía, sugería. No se perdía un detalle. Era su voz la que estaba plasmada en cada línea, y por primera vez sentía que el papel no la traicionaba. Cuando todo estuvo listo, Julio le ofreció la pluma. Si firma aquí, queda validado. A partir de hoy, esto es ley. Elena tomó la pluma. La sostuvo unos segundos, miró el espacio en blanco y antes de firmar, murmuró casi para sí. Por Sofía, por mí, por todas. Firmó una línea negra. Firme, cruzó la hoja como una costura definitiva. Julio selló el documento. Lo colocó en un sobre. Se enviará copia al registro. Si desea hacer cambios en el futuro, siempre está a tiempo. Gracias, Julio. Pero lo único que quiero cambiar a partir de ahora es el paisaje que veo cada mañana. Se despidieron con un apretón de manos sereno. En la salida, la secretaria le ofreció un café que Elena rechazó con amabilidad. No necesitaba más estímulos, ya estaba despierta de verdad. En la calle, la ciudad seguía girando. Coches, pasos, gente mirando pantallas. Pero en medio de ese caos moderno, Elena caminaba despacio, con un sobre bajo el brazo y una calma que no venía del descanso, sino de la reparación. Pasó frente a una tienda de juguetes. Vio un cuaderno con la cara de Frida Kahlo en el escaparate. Entró. Lo compró. No sabía aún qué escribiría en él, pero supo que sería suyo, solo suyo. Esa tarde, desde una cafetería pequeña, con olor a vainilla y madera, Elena escribió la primera línea. Hoy firmé el principio de mi libertad. No fue con rabia, fue con verdad. Y esa frase, sola, ya bastaba para que el resto de su historia valiera la pena. Elena llegó a casa cuando ya caía la tarde. El encinar la recibió en silencio. Ni una hoja se movía. La piedra blanca del camino brillaba con la última luz del día, como si también estuviera despidiéndose. Entró sin encender las luces. Dejó el bolso sobre la silla del vestíbulo y se detuvo un momento junto a la pared, donde colgaba la vieja fotografía enmarcada. Tomás de niño, con las manos cubiertas de barro y una risa que entonces era pura. Pasó la yema de los dedos por el cristal. No lloró, no podía. Le dolía algo más profundo que las lágrimas, el desencanto. Fue a la cocina, encendió la lámpara pequeña de la esquina y sacó una hoja de papel crema del cajón, junto con una pluma estilográfica que no usaba desde hacía años. Se sentó en la mesa, abrió la ventana. El aire de la tarde entró con olor a tomillo. Respiró hondo y comenzó a escribir. Tomás, no te escribo para herirte. Ya lo hiciste tú. Tampoco te escribo para pedir explicaciones. Las escuché todas, escondida detrás de una ventana, con el corazón en carne viva. Es curioso lo que uno ve cuando deja de mirar con amor. La voz se vuelve más nítida, el rostro más duro, la intención más evidente.
He repasado en mi cabeza cada día desde que naciste, cada comida que cociné sin hambre, cada noche que velé tu fiebre sin cerrar los ojos, cada cumpleaños en que escondí mis propias penas para darte la ilusión de un mundo justo. No te lo digo para que me agradezcas, te lo digo para que entiendas que la traición no llegó en un solo acto. Fue un eco largo, un proceso, una fractura silenciosa que terminó de romperse aquella tarde cuando te escuché decir que era una vaca obediente. Te juro que jamás me sentí tan lúcida como en ese momento. Durante años confundí amor con entrega ciega. Pensé que protegerte era no hacer preguntas, que ayudarte era anticiparme a tus errores, que ceder era la única forma de retenerte. Pero al final, todo eso solo te enseñó a tomar sin dar, a exigir sin ofrecer, a usar sin culpa. No culpo solo a Lucía. Ella aprendió de ti y tú de mí. He anulado el testamento. Ya no eres heredero de nada, ni de la casa, ni del dinero, ni de los silencios que tanto protegiste. Todo lo que construí irá a parar a quien todavía cree que el amor no es sinónimo de posesión. Sofía, tu hija, mi esperanza, y la casa, esa que levantamos con tu padre piedra por piedra, será refugio para mujeres que, como yo, despertaron tarde, pero a tiempo. Mujeres que merecen un nuevo comienzo sin deberle nada a nadie. No esperes noticias mías, no busques explicaciones. Si alguna vez entiendes el daño que hiciste, que sea solo porque tú mismo tuviste que mirarte al espejo, con la misma crudeza con la que yo te escuché reír aquel día. Me voy sin odio, pero también sin regreso. Esta fue tu última oportunidad de ser hijo, y la dejaste pasar por codicia. Adiós, mamá. Elena dejó la carta sobre la mesa del comedor. No le tembló la mano. Encima colocó la llave de la casa, la misma que había cerrado y abierto tantas veces con esperanza. Se quedó un momento en pie, mirando la cocina vacía. Recordó la voz de Ernesto, sus bromas mientras lavaba los platos, la risa de Tomás cuando era pequeño, el olor de los estofados en invierno. Después subió al cuarto. Tomó su maleta. Revisó una vez más que nada quedar atrás que mereciera acompañarla. Al salir, cerró la puerta sin mirar atrás. Manejaba hacia la costa cuando el sol empezó a desaparecer. En el retrovisor, las luces del pueblo quedaban atrás, pequeñas, irrelevantes. En el asiento del copiloto, un cuaderno nuevo. En la radio, una canción lenta, con guitarra y voz ronca. Nada que distrajera, solo lo justo para acompañar. Y mientras conducía hacia ese lugar donde nadie conocía su historia, supo que, por fin, había terminado de escribir el último capítulo. Lo hermoso era que todavía le quedaba todo un libro por empezar. Elena se despertó sin sobresaltos. La noche había sido tranquila. En el jardín, los pájaros aún no cantaban. El cielo, apenas teñido de gris, anunciaba un nuevo día con esa calma que solo conocen las casas que han guardado demasiados secretos. Se sentó en la cama. Observó la habitación por última vez. Las cortinas con bordados que había cosido con su madre. El armario de roble, testigo de tantos inviernos. El retrato de boda con Ernesto, amarillento, pero aún orgulloso. No lloró. Ya no quedaban lágrimas. Había algo distinto en su pecho. Una quietud firme, un vacío limpio. Abrió el armario y comenzó a empacar lo poco que quedaba por llevar. No eran muchas cosas. Una bufanda azul que Sofía le había regalado. Un marco con una foto donde ella, niña, saltaba sobre charcos. Unos pendientes de perla que usaba cuando quería sentirse fuerte. Todo entraba en una maleta mediana. Todo lo demás se quedaría en la casa. Objetos que ya no hablaban de ella. Recuerdos que prefería dejar atrás como se deja un vestido que ya no encaja en la piel. Bajó a la cocina. Preparó café por última vez. El aroma llenó el espacio con una nostalgia serena. Colocó la taza sobre el mármol y la bebió de pie, mirando el patio. Las flores, los geranios, el limonero que Ernesto había plantado el año en que Tomás cumplió 6. Salió al jardín con las llaves en la mano. Caminó despacio, dejando que cada paso le hablara. Se detuvo junto al banco de hierro donde solía leer en las tardes de verano. Pasó la mano por el respaldo oxidado, como despidiéndose de una parte de sí misma. El sol comenzaba a bajar, proyectando sombras largas sobre la grava. Los ladrillos de la fachada reflejaban una luz cálida, casi dorada. El encinar se veía hermoso, como si, sabiendo que era la última vez, decidiera mostrarse en su forma más digna.
Entró por última vez. Cerró las ventanas, desenchufó los aparatos, apagó las luces. Cada gesto era un pequeño ritual, un adiós sin palabras. En el recibidor dejó la carta sobre la consola. Encima, la llave. Todo lo que necesitaba decir ya estaba dicho. Todo lo que no se quedaría allí, entre las paredes, como el eco de lo que alguna vez fue amor. Subió al coche, colocó la maleta en el maletero, se sentó al volante, respiró hondo. No había nadie esperándola y por primera vez no le dolía. Giró la llave. El motor respondió con suavidad. El camino frente a ella se abría limpio. Las ruedas comenzaron a girar, lentas al principio, luego más seguras, como su propio corazón. Cuando cruzó el portón de El Encinar, no miró atrás, no por orgullo, sino porque ya no era su casa. Era solo una dirección, un lugar en el mapa. Un escenario sin función. El sol se despedía en el horizonte, tiñendo de oro los campos. La silueta de la finca quedaba recortada entre cipreses y sombras violetas. Un último cuadro para la memoria. Uno hermoso, sin dramatismo. Elena encendió la radio. Una guitarra española comenzó a sonar, suave, como sus pensamientos. No buscaba letra, solo melodía. Pasó frente al estanque donde solían nadar los patos. Las bayas, las flores silvestres, las piedras que conocía de memoria. Y en medio de todo eso, su alma, ligera, como si soltara un ancla vieja que llevaba demasiado tiempo arrastrando. La carretera se extendía hacia el sur, hacia la costa, hacia el mar que aún no había visto, pero que ya sentía, como una promesa. Y mientras los minutos pasaban y el cielo se encendía en naranjas y rosas, supo que no se estaba yendo, se estaba encontrando. Algunas personas huyen, otras parten. Elena simplemente eligió comenzar. El pueblo se llamaba Puerto Lirio, un rincón diminuto del mapa encajado entre la colina y el mar. Las calles eran estrechas, empedradas, bordeadas por casas blancas con contraventanas de madera azul. Elena lo había encontrado por casualidad, en un folleto viejo que alguien dejó olvidado en la cafetería donde desayunó camino al sur. La casa que alquiló estaba en las afueras, pequeña, con un jardín enredado y una vista directa al horizonte. Las primeras noches durmió con la ventana abierta, dejando que el sonido de las olas le acariciara el alma. Despertaba temprano, a veces antes que el sol. Preparaba pan de anís y lo dejaba enfriar en la repisa mientras servía agua para su infusión de manzanilla. Le gustaba ver cómo el vapor dibujaba formas en el aire de la cocina. Era lo más cercano a una ceremonia. Plantó margaritas, lavanda y menta. Acomodó un pequeño huerto con tomates y pimientos. El contacto con la tierra le devolvía una sensación olvidada de pertenencia, como si por fin sus manos encontraran un lugar donde quedarse. Los vecinos eran amables pero discretos. Nadie hacía preguntas, nadie le pedía explicaciones. Le bastaba con un buenos días en el mercado o una sonrisa al cruzarse con la panadera. Era suficiente, era perfecto. Una tarde, mientras barría la galería, una mujer de unos 40 años se asomó a la verja. ¿Es usted la señora Morales?, preguntó con voz pausada. Sí, perdone que la moleste. Me dijeron en el centro cultural que quizás podría ayudarnos con unas clases de lectura para mujeres mayores. Algunas no saben leer y... Bueno, usted fue maestra, ¿verdad? Elena dudó apenas un segundo, luego sonrió. Claro que sí, encantada. Así comenzó su nueva rutina. 3 veces por semana caminaba hasta el centro, una antigua estación de tren reciclada. Se sentaba con un grupo de 5 o 6 mujeres y juntas leían cuentos cortos, escribían cartas que nunca mandarían o simplemente hablaban de lo que habían callado durante años. Elena no se presentaba como víctima, ni como heroína, solo como alguien que también tuvo que empezar de cero. Cada día, al volver a casa, recogía flores del camino. Las ponía en un jarrón azul sobre la mesa. Cocinaba para una sola. Ponía música suave. Se sentaba frente al mar y escribía en su cuaderno. Cosas simples, pensamientos fugaces. A veces, solo una palabra. Libertad. Suave. Ya. No echaba de menos la gran casa ni el ruido de la ciudad. Lo que tenía ahora era pequeño, pero suficiente. El tiempo le pertenecía. Las decisiones eran suyas. Y en ese silencio nuevo, escuchaba algo que antes no podía oír, su propia voz. Una mañana recibió una postal de Sofía. La letra
aún infantil, pero decidida. Abuela, mamá me dijo que te fuiste porque estabas cansada. Yo también me canso a veces. Espero que estés bien. Te extraño. Te quiero. Elena guardó la postal en el cajón junto al cuaderno. La releía cada noche antes de dormir, y con cada lectura, algo tibio le recorría el pecho. Sofía no sabía aún toda la verdad, pero intuía. Y esa intuición era un hilo que no pensaba soltar. Una noche, mientras regaba las plantas, su móvil vibró. Era un mensaje de Tomás. Lo perdimos todo. ¿Estás orgullosa? Elena lo leyó en silencio. No respondió. No se inmutó. Solo dejó el móvil sobre la mesa. Se sentó en el sillón junto a la lámpara y cerró los ojos. En ese instante no sintió odio, ni satisfacción. Sintió distancia, como si ese mensaje llegara desde otro idioma, otra galaxia, de alguien que ya no formaba parte de su presente. Apagó el teléfono, sacó el cuaderno, escribió solo una línea. No se trata de orgullo, se trata de paz. Y con eso se levantó, recogió la manta y salió al jardín. El cielo estaba limpio. La luna, enorme y tranquila, flotaba sobre el mar. Respiró hondo. Sintió el olor a pan del horno de la vecina, la sal en el aire, el roce leve del viento en la piel. Esa era su vida ahora, no perfecta, no ruidosa, pero auténtica y suya. Elena se despertó antes que el sol. Ya no necesitaba despertador. Su cuerpo, en sintonía con el ritmo del mar, sabía cuándo abrir los ojos. Afuera, el cielo aún era un lienzo oscuro salpicado de las últimas estrellas. En la cocina, el reloj marcaba las 6:15. Todo estaba en silencio, salvo el crujido leve de la madera bajo sus pasos y un rumor lejano de olas, rompiendo contra la costa. Abrió la ventana. El aire entró fresco, cargado de sal y promesas. En la repisa, su taza de barro esperaba como cada mañana. Calentó agua, vertió unas flores de manzanilla secas y dejó reposar. Mientras tanto, colocó 2 rebanadas de pan en la tostadora. El aroma familiar del pan, dorándose, se mezcló con el vapor que salía de la infusión, llenando la casa de una calidez sencilla y reparadora. Elena se sentó junto a la ventana abierta, envuelta en un chal de lana color gris claro. Bebió un sorbo de té y se permitió cerrar los ojos por un instante. No pensaba en nada, ni en lo que fue, ni en lo que vendría. Solo sentía la quietud expandirse dentro de ella, como el primer rayo de sol sobre el mar. En el jardín, los primeros pájaros empezaban a cantar. Uno se posó en la baranda de hierro y la miró unos segundos antes de emprender vuelo de nuevo. Elena lo siguió con la mirada, sonriendo. Ya no buscaba signos, no necesitaba señales. Aceptaba la belleza sin más, como un regalo que no hay que entender para disfrutar. Después de desayunar, salió al porche. La madera todavía conservaba el frío de la noche, pero eso no la incomodaba. Se sentó en el banco de mimbre y observó cómo el cielo se aclaraba lentamente, pasando del azul profundo al malva y luego al dorado pálido. Puerto Lirio despertaba despacio. Desde su casa solo se veían los tejados bajos y el perfil del mar. Más allá, nada. Solo horizonte. En sus manos, el cuaderno de tapas azules que llevaba llenando desde el día en que dejó el encinar. A veces escribía recuerdos, a veces preguntas. Aquella mañana no escribió nada, solo pasó los dedos por la cubierta y lo mantuvo cerca, como quien acaricia un libro sagrado. Pensó en Sofía, en sus ojos grandes, en su forma de caminar apurada como si siempre llegara tarde a algo importante. Pensó en enviarle otra carta, pero luego decidió esperar. Era mejor que el silencio también hablara, que entre una abuela y una nieta pudiera crecer algo nuevo, sin la sombra de lo anterior. La vecina, Carmen, pasó frente a la casa rumbo al mercado. La saludó con la mano y Elena respondió con una sonrisa. Carmen no sabía su historia, solo que era la señora nueva que hace pan con anís y lee mucho. Y eso le parecía suficiente. Se levantó, recogió la taza vacía y volvió a entrar. En el horno horneaba un bizcocho de limón. El aroma empezaba a colarse por la casa, dulce y ácido, como el equilibrio perfecto. En el fondo sonaba una canción antigua, instrumental, con guitarras suaves y un cello que parecía arrastrar los últimos restos de dolor hacia la orilla del olvido. Elena se miró en el espejo del pasillo. No era joven, ni pretendía serlo, pero había en sus ojos una luz nueva, no de entusiasmo, sino de paz.
Una belleza que venía del haber atravesado el miedo y aún así seguir de pie. A media mañana, el pueblo comenzaba a respirar más alto. Desde su cocina, Elena escuchaba el bullicio lejano del mercado, el arrastre de cajas, el sonido seco de las naranjas al caer en las cestas, el murmullo de las conversaciones cortas. Todo eso llegaba a ella como una música lejana, sin urgencia. Sacó el bizcocho del horno y lo dejó enfriar sobre la encimera. Mientras tanto, regó las macetas de la galería, el romero, la albahaca, una bugambilla que se enredaba con obstinación en las barandas de hierro. Tenía las manos húmedas y olor a tierra. Le gustaba esa sensación, la hacía sentir útil, presente. El sol ya calentaba las baldosas del porche. Se quitó el chal y se sentó bajo la sombrilla de mimbre. En la mesa colocó una rebanada del bizcocho y una segunda taza de infusión, esta vez de tila. Sus rituales eran simples pero exactos. Eran la arquitectura de su nueva libertad. Abrió el cuaderno y escribió una frase sin pensarlo demasiado. Estoy donde siempre quise estar, aunque no lo supiera. Cerró el cuaderno sin leer lo anterior. Ya no necesitaba repasar lo vivido, no por desinterés, sino porque al fin había dejado de doler. Miró al horizonte. El mar brillaba, inmóvil en su lejanía. El viento apenas acariciaba las hojas. Aquel era un silencio distinto al de el encinar. No era denso ni tenso, era un silencio lleno, de sí mismo, de presente. Un silencio que no ocultaba, sino que revelaba. Elena pensó en lo que habría hecho en ese momento si aún viviera en la casa grande. Quizás estaría revisando papeles, o cocinando para otros, o esperando una llamada que no llegaría. Aquí, en cambio, no esperaba nada, y en esa renuncia estaba la ganancia. Una mariposa blanca se posó sobre la mesa. Elena se quedó inmóvil. La mariposa no se asustó. Abrió y cerró las alas lentamente como saludando. Luego, sin apuro, alzó el vuelo y desapareció entre los geranios. La siguió con la vista hasta que se volvió invisible. Recordó a su madre que decía que cuando uno ve una mariposa en la mañana, es señal de que alguien piensa en ti con ternura. Quizá fuera Sofía, quizá Ernesto, quizá ninguna de las dos. No importaba. La ternura, igual que el viento, no necesita nombre para sentirse. Carmen volvió del mercado y le dejó un cuenco de higos sobre la verja. «Están dulces como besos», le gritó desde la acera. «Gracias, Carmen. Vendrás por un trozo de bizcocho más tarde», respondió Elena con una sonrisa que no necesitaba esfuerzo. Ese intercambio breve, casi infantil, le llenó más que cualquier conversación larga. Había aprendido que la alegría también podía ser mínima y silenciosa, que no era un estallido, sino una brasa que se mantiene encendida con lo justo. Recogió los higos, lavó uno y lo mordió lentamente. Era cierto, dulce como beso, pero con una pizca de acidez. La vida, pensó, tiene ese mismo sabor cuando uno se atreve a vivirla por fin a su manera. Se quedó un rato allí, sin hacer nada, solo respirando, contando los segundos entre una ola y otra, dejando que el mundo siguiera su curso sin urgencias. Por primera vez en mucho tiempo no sentía que debía hacer nada más, y eso era libertad. Elena pasó el mediodía recogiendo los últimos tomates del huerto. Eran pequeños, pero firmes y rojos como sangre viva. Los lavó y los colocó en una fuente de cerámica, junto a un poco de sal marina y aceite de oliva. Comió en silencio, sentada en la galería, con los pies descalzos sobre las baldosas calientes. Después, como cada día, se recostó en el sillón de mimbre y cerró los ojos. No para dormir, sino para escuchar mejor. El sonido del viento entre los árboles, las voces apagadas del pueblo a lo lejos, el canto persistente de un mirlo. El mundo seguía girando, y por fin ella giraba con él, no en su contra. Recordó una frase que le había dicho una mujer del taller de lectura. Cuando uno aprende a pintar solo, deja de temer el silencio. Y sí, el silencio ahora era un aliado. No había vacíos, había espacio. En algún momento, el móvil vibró una vez. Elena lo ignoró. No tenía prisa por saber. Dejó pasar minutos enteros. Cuando lo tomó, leyó el mensaje con la misma serenidad con la que se mira una hoja que cae en otoño. Lo entiendo ahora, y lo lamento. Espero que algún día puedas perdonarme. Tomás no sintió rabia, ni compasión, solo una aceptación tranquila, como quien cierra un libro y lo coloca de nuevo en el estante. Ya había perdonado, pero no por él, por ella, para no cargar más con lo que no le pertenecía.
escribió una sola palabra de respuesta: paz. No la envió, la borró, porque entendió que no necesitaba decir nada más. Al caer la tarde, se preparó una última infusión, esta vez de hinojo. Le gustaba su sabor anisado, suave, un poco terroso. Caminó hasta el acantilado detrás de su casa. Desde allí se veía todo el puerto, el mar extendiéndose como una tela infinita y el cielo empezando a teñirse de naranja. Se sentó sobre una piedra plana. Sintió el calor que había guardado del sol durante el día. Se envolvió con su chal gris y apoyó las manos sobre las rodillas. Respiró profundamente. El aire sabía a mar y a final. En su cuaderno escribió la última entrada: no dejo nada atrás. Todo lo que vale lo llevo dentro. Guardó el cuaderno. Ya no necesitaba más palabras. Se quedó allí viendo cómo el sol descendía poco a poco, no como un cierre, sino como un gesto generoso, como si el día le dijera: te lo dejo todo, haz con ello lo que quieras. Cuando el último rayo de luz tocó el horizonte, Elena sonrió, y en ese instante todo era suficiente.